Progress. Nombre de hoy la patria, se abre la sesión. ¿Nos puede lectura la cuenta? Gracias, señor presidente. Em, para la sesión del día de hoy está invitada la ministra de Obras Públicas, quien señala que no puede concurrir y será representada en esta sesión por el coordinador hídrico, señor Carlos Esteve, acompañado del coordinador legislativo Tomás Mendoza y el asesor Estefano Salgado. En cuanto a las comunicaciones recibidas, se ha recibido de la Contraloría General de la República una respuesta a un oficio de esta comisión enviado a solicitud del senador Flores, que señala su preocupación respecto de dos problemas que afectan a Isla Huapi en la comuna de Futrono, relativo a la conectividad y el acceso al agua potable. Son respuestas bastante extensas, se las vamos a enviar a sus correos, señores senadores. También se ha recibido un correo electrónico del señor Hernán Segovia, que se identifica como ingeniero electricista, y quien hace presente su opinión y consideraciones respecto de la construcción del túnel Agua Negra en Antofagasta. Asimismo, se ha recibido por correo postal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual actualiza información sobre proyectos que serán financiados para la recuperación de la región del Maule, correspondiente al presupuesto del año 2024. También se ha recibido por correo electrónico un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el que da respuesta a un oficio de nuestra comisión que había sido enviado originalmente a la ministra del Medio Ambiente, y desde ese ministerio lo derivaron al Ministerio de las Culturas, donde se solicitó informar sobre las acciones que se adoptarán para garantizar la plena utilización del enlace Illapel. Esto fue a solicitud del senador Gaona. Y también, finalmente, en este punto, un oficio de la Dirección General de Concesiones, eh, otro oficio enviado en esta comisión de la ex integrante, la senadora Alejandra Sepúlveda, que tenía relación con una reunión que ella sostuvo con la agrupación Salvemos el Valle. Enseguida se han recibido 5 oficios de cumplimiento de la Ley de Presupuestos del año 2024 y también un oficio de información complementaria del presupuesto para el año 25, que fue solicitado en la comisión cuando se discutió el proyecto para el Ministerio de Obras Públicas. También, y otro oficio en el mismo sentido de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, que envía antecedentes complementarios solicitados en la sesión en que se consideró la partida 12 correspondiente a esta Secretaría de Estado. Y finalmente unas solicitudes de audiencias que están relacionadas con el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la extracción de áridos, una de la Cámara Chilena de la Construcción y otra de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Esa es la cuenta, señor presidente. No, muchas gracias, señora. Muchas gracias por la información de la cuenta. Sí. Sí, antes de empezar, bueno, yo quería saludar al senador Juan Castro, que se integró a la sesión de la comisión, y hacer una consulta a la Secretaría, ¿ya? Porque yo creo que es bueno, estar tratando de revisar bien cómo es el aspecto formal de procedimiento de este caso, porque este es un proyecto de ley, el de áridos, que viene en tercer trámite, ¿ya? Por lo tanto, yo entiendo que va, por así decirlo, directamente a la sala y es la sala la que tiene que pronunciarse, pero en algunos terceros trámites lo que yo he visto es que cuando son proyectos muy extensos, muy complejos, a veces la comisión pide analizarlo para entregar una opinión. ¿Sí? Ah, bueno, o la mesa, ya, perfecto. Pero de todas maneras, esa opinión no inhabilita ni es una segunda votación en la comisión, porque esto tiene que ir a la sala, eso es lo que entiendo yo. Entonces yo lo quería preguntar por lo siguiente, porque a mí me parece bien importante que sobre este tema ya se resuelva en la sala y yo no voy a hacer, como presidente de la comisión, nuevas audiencias, ¿ya? Porque
Hay solicitudes de audiencias que está bien, me parecen válidas. Yo tengo en mi región, en la Cámara Regional de la Construcción, que me pidió reunión por ley del lobby, yo los voy a recibir. Y voy a escuchar todas sus inquietudes, imagino que inquietudes tienen, ¿sí? Pero después tenemos que ir a votarlo a la sala, porque si nos abrimos un periodo de audiencia, este proyecto se nos va a estirar, se nos va a estirar. Y yo entiendo, y por eso quiero hacer la consulta, ¿ya? De que seamos bien formales en qué figura tiene este llamado, entre comillas, tercer trámite en la comisión, es lo que yo quería aclarar. Sí, señor presidente, tal como usted señala, el reglamento señala que por regla general los terceros trámites van directo a la sala. Sin embargo, la mesa, cuando son proyectos que son muchas las enmiendas, los envía o a solicitud de la comisión o de oficio, digamos, los envía a la comisión para, en definitiva, para no transformar a la sala en una comisión y que cada una de las enmiendas vaya siendo discutida. Es más fácil para la tramitación del proyecto que venga a la comisión y la comisión solo puede decir sí o no. No, no hay más alternativa. Por ejemplo, el Senado en primer trámite constitucional aprobó este texto para el artículo primero. La Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional agregó este inciso. ¿Está la comisión de acuerdo? Se vota sí o no. Y finalmente la comisión hace un informe en que, resumiendo, propone, en definitiva, la comisión propone aprobar tales enmiendas, que pueden ser todas, o aprobar todas las enmiendas, o aprobar tales enmiendas y rechazar tales enmiendas. Y esas enmiendas, entonces las rechazadas, dan origen eventualmente a una comisión mixta. Si el informe propone aprobar todas las enmiendas, se puede hacer una sola votación en la sala votando el informe que propone, bueno, pero eso ya lo decía la mesa, pero en la comisión debiera ser un trámite corto porque no hay ninguna posibilidad de hacer ninguna enmienda. Es sí o no, nada más que eso. Muy bien, vamos a dar el paso al Ejecutivo para que nos exponga el punto de vista. Yo lo que voy a hacer como presidente de la comisión es escuchar todo el debate hoy día y pedir que vaya a la votación de la sala y ahí cada uno tendrá que hacer los estudios y análisis respectivos por las características del proyecto. Senador Flores. Pero me queda una duda. Yo entiendo de que habiendo enmiendas en la Cámara enviada a esta comisión, nosotros vamos a tener que votarla. O sea, no hay otra alternativa que no sea votar las enmiendas. Y lo que acaba de decir la Secretaría es que las podemos votar en paquete o las podemos votar agrupadas o las podemos votar individuales. No sé, eso tenemos que resolverlo como el procedimiento, ¿no? Sí, sí, es válida la mención. Yo tenía entendido que teníamos las dos opciones, pero de lo que deduzco entonces es que estando en la comisión tenemos que votar una opinión. Sí. ¿Es sí o no? Sí. No saben, es que quiero tener claro la atribución que tenemos en la Sí. senador Durrés. Presidente, yo lo que señalo, interpretando sus palabras, es que primero sugiero yo, escuchemos al Ejecutivo, a Carlos Esteves, que nos haga un resumen más o menos y agradecer, Carlos, que yo sé que ustedes estuvieron ahí, vieron discusiones, alimentaron ustedes además, han estado en todo el proceso acá, o sea, conocen el proyecto en detalle, me ha tocado revisarlo también con nuestros asesores, escuchar eso, votar en paquete y que el proyecto quede habilitado para ir a la sala salvado la situación. Yo hay algunas cosas que puedo estar más de acuerdo, pero el proyecto es orgánico en un funcionamiento y hemos logrado lo que hemos logrado. Puede que después haya que modificar algo para aumentar, pero yo creo que tenemos que tener una legislación en esta materia. Entonces, sugiero eso, presidente. Muy bien, vamos a la palabra a Carlos Esteves entonces. Muchas gracias, presidente. Eh, Como ustedes recordarán, este proyecto nace de dos mociones, ¿ah? Una que fue liderada por el senador Alfonso Urresti y una que fue liderada por el senador Juan Castro, ambos presentes ahora en la comisión. Eh, y la principal inquietud o motivación en su origen de esta, ¿sí? No era de carácter procedimental, sino que era de carácter de transparencia, de que se veía que había una proliferación de actividades ilegales, de que había normas dispersas, que en un municipio una cosa que se demoraba 10 días, 8 días, en otro se puede demorar 100, etcétera. Y nosotros cuando venimos aquí señalamos
de que si bien las fuentes de ario eran básicamente tres, es decir, los arios que están en cauces de ríos y de lagos no navegables por buques de más de 100 toneladas, primera fuente. Segunda fuente, los cauces de áridos de playas de mar o de ríos o lagos navegables por buques de más de 100 toneladas. Y tercera fuente, los áridos que provenían de pozos lastreros. ¿Mm? En ese escenario, nosotros señalamos de que para el Ministerio de Obras Públicas, eh, eh, como contraparte de la inquietud que tenían las mociones de los parlamentarios, podíamos acotar nuestro trabajo a aquellos cauces de áreas provenientes de lagos y ríos no navegables por buques de más de 100 toneladas, porque los navegables por buques de más de 100 toneladas, junto con las playas de mar, era un procedimiento que se hacía en un decreto con fuerza de ley del Ministerio de Hacienda, que le entrega las competencias a la Directemar y a dicho ministerio en el tratamiento de estos áreas como si fuesen también conjuntamente con las concesiones marítimas. Y que al no ser un bien en uso público, nosotros como contraparte no podíamos entrar a proponer una regulación de la extracción de áridos que había dentro de la propiedad privada. Es decir, sin embargo, con la comisión se acordó de que diferenciáramos los pozos lastreros en dos bloques. Aquellos que están dentro de la propiedad privada, pero que además no están cerca de un río o de un lago, de aquellos que están en la propiedad privada, pero que están próximos a un río o un lago. Aquellos que están próximos a un río o un lago, se determinó un mecanismo que es complejo y caro, ¿ah?, para determinar la delimitación, pero la ley lo que hace una presunción, el proyecto de ley, y dice, no, desde la más alta crecida de los ríos, 100 metros lineales, se considera una zona de regulación anexa y todas las extracciones de árido en pozos en ese punto próximo, que claramente pueden generar interferencia hidrogeológica, van a estar aquí regulados. ¿Y eso cuál es la ventaja que tiene para nosotros? Es que esa modificación legal permite con mucha facilidad que el órgano fiscalizador de la Dirección General de Aguas, que hoy día fiscaliza la intervención de áridos cuando se trata de una intervención no autorizada en cauces, pueda también hacerlo en esta zona. ¿Ah? El segundo punto de la discusión que hubo en esta comisión fue, ¿qué pasa con... La inquietud fue, bueno, pero viene alguien, extrae árido, qué sé yo, pero luego no sabemos a dónde se dan esos áridos o de dónde provienen los áridos finalmente. Entonces, se estableció que la Dirección de Obras Hidráulicas crea porque la autorización es para cierta cantidad de toneladas o métricos cúbicos de árido que pueden tener dosis mensuales o con ciertos periodos en un periodo de tiempo. Entonces, diariamente se están extrayendo árido, ¿ah? Y hay camiones que están extrayendo árido. Entonces, la pregunta ahí se hacía, bueno, ¿cómo se establece algo? Y aquí se acordó un certificado de origen, ¿ah? Y que electrónicamente la Dirección de Obras Hidráulicas tiene el mandato de desarrollar una plataforma para eso. Esto es lo único que tiene como un informe financiero especial, ¿ah?, para ese tema. Y de esta manera, a través de un código QR u otra forma, cuando va un camión con árido, la policía o los inspectores de vialidad tienen esa facultad de tener y preguntar, muéstreme de dónde viene esto árido. Si este camión viene de un pozo lastrero, que está más allá de la zona de regulación anexa de cualquier pozo lastrero, naturalmente va a tener que mostrar un certificado distinto al que aquí existe, pero va a tener que mostrar una procedencia. Es decir, lo que se acordó en la comisión fue que este proyecto de ley ya empezara a entrar en un mundo, que era el mundo de los áridos de los pozos lastreros, pero claramente quedó concordado en ese entonces y estaban presentes en esa discusión el senador Gaona, el senador Castro, ni usted, presidente, ni el senador Flores estuvieron en esa discusión. Lo que se concordó fue que la comisión iba a discutir, invitar actores para proponer, además, ya sea o una ley complementaria o una ley distinta para regular el otro mundo.
el mundo de los lastreros. ¿Ah? Esos fueron así yo me atrevería a resumir algunos grandes acuerdos que hubo entonces. ¿Ah? Dicho eso, voy a pasar a la presentación y básicamente señalar que, como ustedes recordarán, este proyecto se aprobó en la sala del Senado sin votos en contra. ¿Ah? Fue enviado a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se escuchó a distintos actores, pero pongo especial atención en que se escuchó a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la Cámara Chilena de la Construcción, porque ambos hicieron presentaciones más sólidas, ¿no? Con PowerPoints, con argumentos relevantes, etc. Entonces se abrió un plazo de indicaciones. Se recibieron indicaciones de parlamentarios, pero ninguna, creo yo, indicación parlamentaria recogió los principales argumentos que señalaba estas dos instituciones. ¿Ah? El Ejecutivo presentó entonces indicaciones como Ejecutivo y recogió, a nuestro juicio, una gran parte de esos planteamientos. ¿Ah? Entre la indicación del Ejecutivo y la indicación de los parlamentarios hubo más de 50 indicaciones del proyecto de ley. ¿Ah? Algunos de los senadores de la comisión decían, pero ¿cómo tantas indicaciones de la comisión del Senado? Digo yo. Pero era importante porque esta discusión, en mi opinión, ayudó a mejorar el proyecto de ley y no a debilitarlo. Pero eso es el análisis que tiene que hacer la comisión. O sea, es decir, a nuestro juicio, este cambio en particular debilita, cambia el sentido o mejora el proyecto de ley y sobre esa base se pronunciarán. ¿Ah? Esto luego fue votado por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas, salvo no sé si 2 o 3 disposiciones en que hubo una abstención o un voto en contra. Pero en general la Comisión de Obras Públicas tuvo un importante consenso en esta materia. Luego se fue a la sala. ¿Ah? Y bueno, se fue a la Comisión de Hacienda y fue votado por unanimidad en la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, y se fue a la sala. Y en la sala fue aprobado recientemente el 17 de diciembre. Y fue aprobado en general, sin voto en contra, pero luego se pidieron varias votaciones por separado en particular, y el rango de las votaciones que lo aprobaron fueron entre 80, 90 y tantos votos, creo yo, y los votos en contra, que allí hubo votos en contra en la sala, fueron entre 30 y 40, si no me falla la memoria, ¿ah? Y alguna abstención en esa discusión. Particularmente para usted, presidente y el senador Flores, hay una lámina que recuerda los principales propósitos objetivos del proyecto de ley. ¿Ah? Entonces, uno de ellos es que hoy día hay una dispersión absoluta regulatoria. Y a nivel municipal, cada municipio tiene su ordenanza. ¿Ah? Y justamente en esta comisión lo que se planteaba era que habían proyectos de extracción de áreas que estaban en los límites de un municipio con otro municipio y que las reglas del juego eran distintas. ¿Ah? Y también nos encontramos con que la velocidad en que se tramitaban en uno y otro podía ser distintas, e incluso la velocidad con que se tramitaban algunos proyectos en un municipio respecto a la velocidad que se tramitaba otro proyecto en el mismo municipio podía ser asimétrica. Entonces, aquí lo que se busca es que primero se hace una regulación de la fuente de áridos que son bienes nacionales de uso público, porque lo que son bienes nacionales de uso público tienen una estrecha vinculación con la ley orgánica de municipalidad y la atribución de los municipios. ¿Ah? Y además se reguló, como dije, una franja considerable de pozos lastreros para reducir la interferencia hidrogeológica. Lo segundo que se propone es actualizar la ley orgánica del MOP, porque hoy día la ley orgánica dice que el organismo competente es la Dirección General de Obras Públicas. Y todos sabemos que hace muchos años que no es el organismo competente, es la Dirección de Obras Hidráulicas. Y también, ante esta existencia de procedimientos múltiples, se propone un procedimiento que fuese uniforme, pero es un procedimiento compuesto. No es un procedimiento ante un organismo, y esto es parte de las confusiones que han habido en el debate de cuánto se demora, de los plazos, porque por un lado esto comienza cuando son áreos en cauce, es diferente en el caso de la zona de regulación anexa, pero comienza con un trámite que se hace ante el municipio tiene 20 días para decir que le parece que hay factibilidad para iniciar este trámite.
Y después de eso el titular tiene un plazo de tiempo y luego se va a la Dirección de Obras Hidráulicas. Entonces, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados lo que hizo fue fusionar dos procedimientos o dos etapas separadas, que eran la etapa de factibilidad técnica y la etapa de habilitación técnica, y crea una etapa en común, ¿no? También el proyecto crea un registro público de extracción de árido y lo que busca hacer transparente esta discusión. Y también se precisan las atribuciones de la Dirección General de Aguas, de la DOH y de otros organismos en prevención e información, trazabilidad, control, fiscalización y sanciones. ¿Cómo está, senadora? En cuanto a los contenidos del proyecto, son 28 artículos permanentes, 6 disposiciones transitorias. Hay un título primero, disposiciones generales, un título segundo que regula la extracción en cauce y zona de regulación anexa, que ya explicamos por qué, y los compromisos que se han concordado con esta comisión respecto de la otra dimensión de los pozos lastreros, que la propia senadora Gatica, que ahora nos acompaña, fue un tema que ella manifestó su preocupación por esa regulación. Está el tema de trazabilidad de áreas, fiscalización. Hay un título respecto al plan de cierre para aquellos proyectos más grandes, los proyectos motorizados o mecanizados, y hay disposiciones varias, y luego 6 disposiciones transitorias. ¿Qué enmiendas propuso la Cámara de Diputados? Más allá, esto es una síntesis naturalmente, más allá que la precisión exacta está en el comparado. Perdón. Hay enmiendas, Gracias. Sí, senador Gaona. entiendo que este proyecto de ley hay enmiendas de la Cámara de Diputados, pero de esta comisión salió aprobado por la unanimidad de sus miembros y de la unanimidad de la sala. Para tener esa precisión, o sea que estos cambios solo son cambios que vienen desde la Cámara de Diputados. ¿Sí? Es así, ¿no es cierto? Unanimidad de la comisión y unanimidad de la sala salió del Senado. Ya, quería tener esa precisión. Secretaria, sí. Bueno, si alguien le echa la culpa, si le echa la culpa que alguien dijo que era unánime. Sí, si mal no recuerdo. O sea, sí, efectivamente fue que se aprobó en la comisión por unanimidad y en la sala también, finalmente. Gracias. O sea, lo que pasa es que en tercer trámite hay aspectos que ya son ley. Todo lo que originalmente hizo el Senado y que la Cámara ratificó es ley. Lo que nosotros podemos ver son aquellas temáticas que introdujo la Cámara, distintas a las del Senado, porque son las que están por revisión, entre comillas. Ahora, como yo no soy autor del proyecto ni estuve en la parte previa, no conozco en detalle. Lo que dicen es que la Cámara hizo bastantes modificaciones y que por lo tanto lo aprobado y que sea ley no es tanto, no obstante, eso no lo podemos modificar. No sé si explico. Otra cosa sería que después el Ejecutivo considere que en el tercer trámite, por lo que rechaza el Senado, y lo que ya está como ley, hay una incoherencia, podría aplicarle un veto y ahí empieza a corregir, o una comisión mixta, y a veces las mixtas también abren un poco la temática, pero hay que tener cuidado porque hay cosas que ya son ley, por lo tanto no podemos modificar. Eso, si la secretaria Quiero hacer una rectificación, estoy junto con su todavía. rectificación aclárenos bien Sí. lo que es ley. No, voy a aclarar la votación en general. Hubo un voto en contra del senador Kuzanovich. En el caso del tercer trámite, lo que ya viene aprobado por la Cámara y por el... Acá ustedes acaban de señalar. Ya, sí, una más, Carlos. Sí, presidente. Sí, efectivamente, por un lado están aquellas disposiciones que no fueron tocadas por la Cámara. Luego hay disposiciones que tuvieron cambios en la Cámara, pero son cambios de lenguaje o introduce unas palabras. Y luego hay otras que son cambios sustantivos. ¿Ah? Pues bien, en el artículo primero, que es objeto de la ley, el artículo primero, la Cámara agrega un inciso segundo. ¿Ah?
Ustedes lo tienen ahí el comparado en sus carpetas. Entonces, en la página 1 del comparado, en la página, se puede ver que se agrega un inciso segundo que dice, pero es algo a nuestro juicio bastante obvio, que dice: la extracción y el transporte de áridos deberán cumplir con los requisitos que se señalan en esta ley y aquellos que para estos efectos determine el reglamento respectivo, sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias. ¿Ya? Entonces yo asumo que asumo yo, que no debería ser objeto de discusión. ¿Ah? Pero bueno. Luego, en el artículo segundo, lo que la Cámara hizo fue aprobó todo lo que venía del Senado en el artículo segundo, con excepción de las letras A, G y H, donde hizo precisiones. ¿Ah? Entonces, en el artículo segundo, en la letra A, en la definición de qué es lo que es árido, ¿ah? Agregó, donde dice material pétreo, inerte, con relación a aglomerante que se emplea en la confección de morteros, agregó hormigones y mezclas asfálticas. Y luego continúa con el texto. Este es el ejemplo de lo que yo señalo que son como unas instrucciones técnicas. Para la redacción. Claro, o detalla mejor el propósito del articulado, ¿no? Luego, en la letra G, ¿m? Que se refiere a la factibilidad administrativa municipal, yo lo que les recuerdo es que la Cámara lo que hizo, a sugerencia de varios actores, la Asociación Chile de Municipalidades, la Cámara Chile de la Construcción y otros, de buscar la manera de apretar mejor el procedimiento. Entonces, lo que se hace es que los dos trámites que habían, ¿ah? Se convierten en un trámite compuesto que es el que se hace entre la DOH. Entonces, la letra G habla de la factibilidad administrativa. Ah, discúlpenme. Habla de la factibilidad administrativa municipal, la letra G, pero luego dice que la factibilidad administrativa municipal, una vez que ya se tiene, está aprobado, permite iniciar, antes decía, la solicitud de consulta de factibilidad. Y ahora dice, permite iniciar el procedimiento de habilitación. Nuevamente, esa es la diferencia. Pero está mejor, porque no es que permite iniciar una solicitud, sino que permite iniciar el procedimiento que se hace ante la DOH. Eso es lo que dice. La letra H, que ya está hablando de la factibilidad técnica de extracciones, se aclara que es una etapa preliminar del procedimiento de habilitación. Y ya expliqué por qué. ¿Mm? En el artículo 3 de principios, yo recuerdo que aquí se recogieron, de los varios principios que había en la Ley Marco de Cambio Climático, se recogieron 3 principios de esos y se agregaron 2 nuevos. ¿Ah? Uno, el principio de coordinación, y básicamente en el principio de coordinación, que está en el artículo 3, letra A, se dice, los cambios que hay ahí son, decía A, principio de coordinación, y decía la implementación de la presente ley, y se agrega las medidas y acciones en la implementación de la presente ley. ¿Ah? Y luego dice que continúa igual que lo que el texto del Senado, deberá realizarse de manera coordinada entre los distintos órganos competentes, propendiendo a la unidad de acción y evitando la duplicidad o interferencia de funciones, y luego agrega, en conformidad con el inciso segundo del artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. O sea, lo que está haciendo es colocarle un apellido legal a de dónde viene esto. ¿Ah? Luego vamos a las enmiendas que se proponen al artículo 6, porque luego no hay cambios en los artículos siguientes. Entonces, en el artículo 6, lo que se hace es que este artículo se llamaba de la factibilidad técnica de extracción en cauce natural y zona de regulación anexa, y pasó a denominarse del inicio del procedimiento
del inicio del procedimiento y la etapa de factibilidad técnica de extracción de arios. ¿Por qué? Porque básicamente, como quedó convertido en un solo procedimiento con dos subetapas, entonces aquí lo que se plantea es el inicio del procedimiento y en consecuencia esto se va a traducir en que algunas cosas que esta comisión exigía que se presentaran más adelante, las adelanta. ¿Ah? Se modifica el orden de redacción. En el artículo sexto se precisa que la factibilidad administrativa municipal solo se requiere cuando se trate de extracción de árido en cauce natural, porque eso es un bien nacional de uso público, pero que no se requiere esta factibilidad cuando se trata de extracción de árido en una zona de regulación anexa, porque no es un bien nacional de uso público. Entonces se elimina ese trámite, se reduce por tanto los tiempos en este ámbito. Y luego detalla, ¿se acuerdan que en esa etapa se pedía una opinión a la Junta de Vigilancia para ver si es que podían afectar la extracción de árido, boca tome, qué sé yo? Entonces aquí se establecen algunos plazos y procedimientos, pero ojo, ninguno de estos plazos va a afectar los timings del procedimiento porque en el texto es muy claro en señalar que la DOH tiene, el plazo que tiene la DOH para pronunciarse es respecto al momento en que ingresó la solicitud. ¿Ah? Y ese es el tiempo que hay, con o sin respuesta de la Junta, por decirlo así. Disculpe, ¿y cuánto es el plazo para los que tiene la DOH para pronunciar? Sí, son 20 días, es plazo máximo. Pero para esa, sí, 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 sí. O sea, es un plazo bien breve, digo. Senador Gaona. No, Si fuera vinculante, no vaya a mover nada. sí. En este caso vamos a apoyar su consulta, senador Gaona, solo en este caso. Aquí es importante tener presente que en el artículo sexto se agregan requisitos para el ingreso que estaban antes en el artículo un poco más adelante, no sé si en el séptimo creo. ¿Ah? Entonces se traen al sexto, entonces ahí se ponen eh, los mismos requisitos. ¿Ah? Que tiene que individualizar el solicitante, una copia del informe de factibilidad administrativa, identificar cuál es el polígono y área de extracción, determinar el volumen del proyecto de extracción, cuál es el plazo de inicio y el plazo de término de faena, etcétera. En la subetapa que viene después se agregan algunos elementos, pero estos que están acá aplican desde un principio. ¿Ah? Eh, y por tanto, con esto, bueno, ya dije lo de la Junta de Vigilancia, y la Junta de Vigilancia tienen que pronunciar sobre eventuales riesgos o daño a obra de captación, etcétera, y se dice expresamente de que la Junta de Vigilancia tiene un plazo de 10 días, pero luego, para pronunciarse, pero luego se señala que la Dirección de Obra Hidráulica tiene también un plazo de pronunciamiento bastante acotado y que responde al plazo original. ¿Ah? No respecto de la respuesta de que dé la Junta de Vigilancia sobre ese punto. Si seguimos, el artículo séptimo ya habla de la habilitación técnica. Entonces, básicamente en este artículo, en el 7, se modifica el orden de redacción. Como dijimos, se trasladaron hacia el artículo sexto varios de los requisitos de las solicitudes para evitar duplicidad. Se establecen plazos para que la DOH pueda pedir antecedentes adicionales, para que pueda hacer una inspección en terreno, ocular, etcétera, si es que la información no viene completa, porque si no fuese así, estaría obligado como a rechazarlo. ¿Ah? Se incorpora para los proyectos mecanizados o motorizados que en la memoria de la solicitud puedan haber medidas ante eventuales afectaciones a asentamiento humano o poblaciones que estén muy cercanos del polígono de extracción. ¿Ah? Es decir, tengo un polígono de extracción y tengo habitaciones al lado, entonces tiene que ver con horarios y qué sé yo, ruidos, etcétera. Y se explicita que la póliza de seguro como garantía aplica solo para las extracciones motorizadas y que no aplica para los artesanales, que fue la distinción que se hizo aquí en el Senado entre artesanal y mecanizado motorizado.
Y algo que no estaba en la propuesta del Senado y que se planteó y que lo planteó la Cámara Chilena de la Construcción y que a nosotros nos pareció súper interesante es que había una enorme dispersión de lo que podían cobrar cada uno de los municipios. Entonces lo que se hace es que se habilita al reglamento de esta ley a establecer un rango de valores, no a establecer un precio, pero a establecer un rango de valores, un techo y un mínimo para el cobro de los derechos municipales para la extracción de área. El artículo 8, que se refiere que hay una comunicación de resolución de habilitación técnica, ¿ah? Eh, y, y como sabemos, en el artículo 8 primero se informa, se comunica y entre los notificados está la municipalidad, ¿ah? Y por tanto luego en el artículo 9 la municipalidad tiene un plazo muy acotado, 10 días, para dar la autorización. También en el artículo 10 se agrega al registro público de tracción de áreas, que ya fue aprobado aquí, por cierto, la declaración de la zona de regulación anexas, y en el inciso segundo se establece que la DOH debe generar un código electrónico para cada certificado de origen. Eso es lo que yo les conté, que eso está vinculado con un informe financiero que tiene un aporte específico para eso y para desarrollar una plataforma electrónica. En general se elevan todos los estándares de publicidad en materia de las zonas de prohibición. Y bueno. Luego, en trazabilidad, los artículos 12 y 13 no tuvieron enmiendas, pero pasaron a ser 13 y 14. Hay un cambio de denominación en el artículo 15 de los delitos de falsificación de documentación. O sea, existe la tipología a solicitud de las Express, y con el Ministerio de Justicia se propuso un cambio de denominación que nosotros, pasteleros tus pasteles, que nosotros nos pareció apropiado lo que ellos nos señalaban. Y luego los artículos 15, 16 y 17 no tuvieron enmiendas, pero pasaron a ser 16, 18, 19. ¿16 o 17? Bueno, veámoslo. No, se intercaló un nuevo artículo 17, que es el delito de extracción ilegal de áridos, porque había un conjunto de tipología, pero no existía como delito la extracción ilegal de áridos, y eso se intercaló. Esta fue una indicación, por supuesto, del Ejecutivo. Luego, en el plan de cierre, acuérdense que no los artesanales, pero los demás tienen que, en virtud del tamaño y de las dimensiones de lo que es el proyecto, tienen que hacer una propuesta, un plan de cierre, es decir, cuando me vaya, ¿cómo lo voy a dejar? Y esto va asociado a una garantía. En el plan de cierre no hubo enmiendas. Los artículos 18 y 19 pasaron a ser 20 y 21. Y en el artículo 20, la única precisión que hay es que la garantía debe devolverse al titular inmediatamente cuando se acredite el plan de cierre, porque no decía cuándo tenía que devolverse. En el artículo 23, que se refiere al reciclaje de árido, lo podemos mirar, no me acuerdo en qué número está en su comparado, pero no sé si recordarán que fue uno de los puntos que fueron planteados en esta comisión en distintos elementos. Lo que se agregó, no sé si se acuerdan, pero bueno, todos sabemos que Chile es un gran productor cuprífero, ¿cierto? Y como productor cuprífero se producen materiales que son desechados en el proceso. Entonces, cuando uno viene a la región de Valparaíso, se encuentra que hay zonas donde hay unos cerros de estas denominadas escorias. Claro, claro, estas escorias tienen básicamente silicato de fierro. Entonces, lo que se plantea en el texto fue, ya que el inciso primero hablaba del reciclaje y que el MOP debe promover el estudio y planificación en materia de residuos, de infraestructura pública, reciclaje de áreas y nuevas fuentes de este material, y que puede recomendar normativas e incluir criterios con el señalado propósito, bla, bla, bla. Se agrega en el inciso segundo que en conformidad con lo anterior, el silicato de fierro será considerado como un subproducto para todos los efectos legales, siendo apto como material árido para caminos y construcciones. Es decir, esto
lo que está haciendo, porque hay muchos estudios que han hecho los laboratorios de vialidad y otros, y también con las grandes empresas mineras, y entonces queda dispuesto en un lenguaje tal que le permita al INN, al Instituto de Normalización, bueno, hacer esa definición, ¿ah? Porque ya hay una presunción establecida por la ley que es un subproducto, ¿ah? Entonces, lo que tiene que ver si este tipo de subproducto para qué es útil. Por ejemplo, para una capa que se pone bajo el hormigón o sobre los caminos de asfalto, o qué sé yo, no, tiene o no tiene resistencia, tiene o no tiene elasticidad, y para eso está la norma propiamente tal. Senador Gaona. Yo me imagino, este es un residuo de la producción de cobre, digamos. Me imagino que esto no es un residuo peligroso ni nada por el estilo. Pero está establecido, 100% seguro. 100% certificado. Ya, ok. Me pasa algunas normas sobre este mismo tema. El reglamento de la Unión Europea no constituyen residuos peligrosos, el silicato de fierro estamos hablando, y se utilizan extensivamente como material de construcción. En el Federal Highway Administration Research and Technology de Estados Unidos, el silicato de fierro está considerado como material de la construcción de pavimentos. Y hay otros ejemplos especiales en Hamburgo, Alemania, Fundación Aurubis, la Fundación Saganoseki en Japón, pero básicamente si tenemos a la vista que la normativa del Federal Highway Administration Research en Estados Unidos y la reglamentación de la Unión Europea en esta materia, ya eso lo han descartado, y también los laboratorios nuestros. Entonces, luego el artículo 24, que es el que modifica la ley orgánica del MOP, hay una mera, casi no se tocó esto, pero hay una pequeña adecuación que permite, porque empezamos a hablar de habilitación técnica, y ese fue un lenguaje que se creó en este proceso, agrega que para la habilitación técnica la DOH tiene la obligación de elaborar un informe técnico fundado. Eh, Esto permite a cualquier titular tener la base técnica para hacer una reclamación ante aquello. Y luego con esto ya vamos a las disposiciones varias, y hay algunos agregados en materia del Código de Agua. Se modifica la ley de delito económico para crear algunos elementos al respecto. Se derogan, esto fue una petición que hizo expresamente en la Cámara de Diputados, la Cámara Chilena de la Construcción, disposiciones antiguas de ley de área, como por ejemplo se deroga la ley 11.402 del año 1953, que es una norma muy antigua en esta materia, para que no hubiera duplicidad de normativa. Y en general se derogan todas las normas contrarias a esta ley. En el artículo 28 también lo propone la propia Cámara, y con eso terminamos y llegamos a los transitorios. Y en los transitorios, los artículos primero, segundo y cuarto no tienen ninguna enmienda, el tercero tiene una enmienda, y la enmienda para nosotros es central. Eso también fue conversado con los distintos actores en la comisión, y es que el reglamento debe considerar una ordenanza municipal tipo, que se elabora visada con la subdere, porque todas las múltiples ordenanzas que hay hoy de aprobarse este proyecto de ley, bueno, entre una contienda. Entonces, claramente, lo que es contrario a la ley no va a perder vigencia, pero para que quede claro, esto se establece como mandato que se elabore una ordenanza municipal tipo. Esto no quiere decir que cada municipio no pueda hacerle ediciones, agregar cosas a la ordenanza municipal tipo, pero establece un criterio uniforme. Y mientras tanto, las ordenanzas se mantienen vigentes solo en lo que no sea contrario a la ley. El artículo 5º transitorio hace un cambio en la entrada en vigencia. Establece un año de vigencia de la ley contado desde su publicación. Y hay una diferencia respecto de las grandes extracciones de áridos, solo las grandes, las superiores a 10.000 metros cúbicos, que se encuentren dentro de una zona de regulación anexa. A esa se le establece que tienen un plazo de un año para adecuarse a esta normativa. Y
se estableció en el artículo 6 transitorio que el mayor gasto fiscal que irrogue esta ley se financiará con cargo a la ley de presupuesto del sector público cada año. Pareciera ser que en el informe que llegó a la Cámara eso no vino, esa última cosa, pero claramente fue algo que se votó y tendremos que ver. Eso es lo que podría decir, presidente. Muchas gracias. Gracias, Carlos Esteves, por hacer la síntesis. Bueno, los autores del proyecto de ley o quienes estén en la tramitación pueden también hacer algunas preguntas que quieran simplificar, o sea, no simplificar, ser más explícito en algunos de los puntos que cambiaron. Yo, al leer esto, lo que entiendo, y me gustaría un poco ratificar, yo tuve una experiencia de trabajar con sindicatos de areneros en lugares en que vi en terreno cómo se hace este proceso, ¿ya? Y me quedó muy claro, por ejemplo, la limitación que hay para hacer extracción de áreos en torno, por ejemplo, a un puente, que hay un límite que establece, ¿verdad?, el MOB. Yo vi en terreno lo que es una extracción artesanal, porque en Chile todavía hay trabajadores de la construcción, que son sindicatos areneros, que sacan con la pala calichera la arena y la venden. Claro, ya no con la carreta antigua, pero sí con camiones que entran y que por supuesto que ellos lo hacen a una escala muy pequeña comparado con una actividad, digamos, de mayor envergadura, pero que es su sustento, y esto pasa sobre todo en regiones y en comunas pequeñas. Por lo tanto, no son actores que no existan, están ahí y viven de eso, digamos, independiente que a uno le puede parecer que es una actividad todavía artesanal, pero esta categoría artesanal es una realidad, ¿no? Hay que tenerlo bien presente. Y también me tocó ver grandes empresas de áridos con espectaculares ganancias y que han pasado de ser empresas muy pequeñas a empresas muy grandes, lo cual es un mérito del que hace la actividad. Entonces, eh, yo no voy a hacer, claro, un juicio, pero lo que quiero decir es que este tema es real. Entonces, lo que yo entiendo es que antes siempre lo que ellos pedían era el permiso municipal, tener esta gran restricción de no estar haciendo los hoyos cerca de los puentes por los riesgos que implicaba. Entiendo que ahora hay un procedimiento que se agrega esta autorización que da la DOH, que es lo nuevo que pone el proyecto de ley, la Dirección de Obras Hidráulicas, lo cual a mí parecer es algo positivo porque evidente que en un contexto de cambio climático y de las características de lluvias que no son iguales que hace 10, 15 o 20 años, una actividad de áridos en un cauce, un río puede alterar el cauce y puede provocar situaciones bastante inesperadas si es que no hay una autoridad técnica que ordene eso. Y antes solo quedaba discreción de la municipalidad vía, me imagino que la Dirección de Obras Municipales. Por lo tanto, creo que es un avance, pero la preocupación que todos tenemos, por lo que yo veo que expone acá el Ejecutivo, se cubre de que sea un trámite que dé la Dirección de Obras Hidráulicas expedito, digamos, no que sea una situación engorrosa o que pase por muchos otros actores. Entiendo que solo es resorte de la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo que veo acá. Y ya, es decir, termina el tiro. Entonces, se inicia en el municipio, va a consulta a la DOH, la DOH emite su opinión y termina siendo a condición de la opinión de la DOH en el municipio. ¿Eso es? Ya, perfecto. Solo para cerrar. Entonces, la DOH emite un informe técnico habilitante para la autorización que entrega el municipio, que es el único actor que autoriza. Perfecto. Esas eran las dudas que tenía yo de la revisión y le doy la palabra. Sí, saludamos a la señora Gatica, que se incorporó también a la comisión, señora Gatica, y senador Flores, senadora Gatica, la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que sin duda esta es una actividad económica que se realiza en todo el territorio nacional porque no hay nada que se pueda construir en términos de infraestructura que tenga que ver con un hormigón que no lleve árido presente. Cualquier pavimento, cualquier radier, cualquier obra de bien público en una plaza o lo que sea, un parque contempla un árido que no puede sino ser extraído de un pozo lastrero o desde la ribera o del fondo de un espejo de agua, de una fuente de agua. Eso es así. Y que además corresponde a una actividad completamente o mal regulada, diríamos, ¿no? O más bien regulada a través de una institucionalidad que no tiene los elementos como para poder medir exactamente los efectos. Ante la falta evidente de fiscalización, y lo digo con conocimiento de causa, yo dirigí una empresa que entre otros negocios tenía la extracción de áridos del río Calle Calle y también en el río Valdivia. Nosotros lo hacíamos, fíjese, presidente,
no solamente con el afán de poder abastecer, porque una empresa que tenía otro rubro. Sin embargo, por una cuestión estratégica, en Valdivia no existe un subsuelo de árido, sino que más bien lo que hay es tierra, materia orgánica y agua, donde uno excave. No hay árido. Y la única manera de poder construir calles, cuando las calles originalmente en Valdivia eran embaralados, eran madera, para poder sujetar el tránsito de carretas sobre el barro, se hizo con extracción de áridos en el río, pero además con el fin de poder evitar los bancos que casi 12.000 kilómetros cuadrados de cuenca terminaban sedimentando y generando inundaciones en el propio río. De tal manera que nunca hay que perder de vista la posibilidad de intervenir cauces con fin de evitar desgracias producto de los embancamientos que nos están ocurriendo en todos los cauces de Chile, producto de distintas circunstancias, deforestación, en fin, pérdida de la capacidad de redención de agua, aguas arriba, y que por lo tanto terminan embancando los cauces. Por lo tanto, esas extracciones no solamente deben ser realizadas con fines de minimizar emergencias, sino que además deben ser financiadas por el Estado y perfectamente pueden compaginar negocios. Dicho esto, sin ninguna duda, y lo dijimos desde el principio, que este es un proyecto de ley que debió haberlo impulsado el Ejecutivo hace muchos años atrás, sin embargo, fue una moción parlamentaria y que hoy día lo que intenta es regular, porque no solamente tenemos el problema de la extracción indiscriminada en algunas riberas, sino que además tenemos una pérdida de biodiversidad que no es menor. Cuidado con eso, porque así como podemos evitar emergencias, podemos generar otras emergencias cuando se mal intervienen cauces. Y en este contexto, ni el Ministerio de Obras Públicas, ni tampoco en particular a diestra y siniestra puede llegar a intervenir en un cauce. Y digo ni el Ministerio de Obras Públicas porque lo ha hecho. Hace algún tiempo atrás reclamamos de cuando las maquinarias llegaron solamente con autorización del inspector fiscal de Obras Públicas, estoy hablando de la región de Los Ríos, estoy hablando de la provincia del Ranco, se metieron adentro de cauces sensibles y metieron máquinas y empezaron a sacar árido. Así de simple, porque les salía más barato hacerlo con el visto bueno del MOB, pasándose por encima a todo lo demás. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo de frenar la necesaria inversión pública o privada que requieren los áridos para poder ejecutar sus obras, porque entonces, por un lado, estamos intentando hacer un procedimiento mucho más expedito en el trámite de la permisología y poder activar al país en materias de echar a andar obra y por otro lado colocarle una serie de dificultades, digamos, para lo cual hoy día a veces las instituciones no están preparadas. Dicho esto, y termino, me preocupa muchísimo que lo que podamos diseñar bien en el papel termine siendo un freno en los hechos. O sea, cuando en mi región, la región de Los Ríos, que es de donde surge este proyecto, estamos diciendo que necesitamos 10 profesionales más en la dirección de obras hidráulicas, porque habiéndose terminado el convenio con la sanitaria, no hay cómo atender a los APR hoy día. De los 250 profesionales que trabajaban dando mantención a los APR, y hoy día han llegado un poquito más de 100, y los profesionales no dan abasto, hoy día le estamos generando una carga adicional. Si el gobierno, el que vendrá y los demás, van a colocar la cantidad de funcionarios para poder hacer el trámite de la evaluación del proyecto, el trámite de la autorización y la fiscalización posterior, en buena hora. Si no, esto va a ser un tapón. Así que ojo con eso, porque en el papel me parece razonable, pero si en la práctica no vamos a tener esa respuesta expedita por parte de la DOH, lo que vamos a tener ahí es un segundo tapón. Yo creo que hay que reforzar a los municipios. No voy a pensar mal de los permisos municipales, que algo a veces salen rápido y otras veces salen recontra lento. Pero lo que sí debo hacer es que este elemento técnico que se le agrega al proyecto es necesario mientras tanto tengamos los recursos humanos. Y eso hay que procurarlo, presidente. Gracias. Gracias, senador Flores. Senadora Gatica. Gracias, presidente. No, en la misma línea del colega, yo entiendo que, y es lo que corresponde, ¿cierto?, que tenemos que regularizar la extracción de áridos. Lo que me preocupa es la situación en materia de dotación de funcionarios que tiene actualmente la Dirección de Obras Hidráulicas. Yo no sé si pasa o pasó
en las otras regiones, pero por lo menos en la región de Los Ríos, los funcionarios hoy día no dan abasto. El, partiendo el segundo semestre del año pasado, del 2024, me tocó varias veces llamar, en este caso, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Seremi del MOP, a la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, para consultarle específicamente por qué no licitaban proyectos que hoy día, que en ese momento estaban con presupuesto y que todavía no tenían armadas las carpetas para poder lanzar las licitaciones, ya sea de mejoramientos, conservaciones, ampliaciones, etcétera, para los APRs de la región. La respuesta que todos entregaban era que no daban abasto con el personal que tenían, por ende, contaban con el presupuesto para poder hacer las mejoras de los APR, pero no contaban con los profesionales para armar las carpetas de licitación, para armar los proyectos para poder licitar. Entonces, si con el trabajo, con las funciones que hoy día tienen, no dan abasto, lo que me preocupa hoy día es que esto, en vez de ser una ayuda para más adelante, si no se deja definido hoy día cuánto es lo que va a aumentar en dotación de personal, ya sea para Los Ríos o para las otras regiones, en la Dirección de Obras Hidráulicas, lamentablemente esto va a perjudicar en realidad todo lo que significa el avance de proyectos y las mismas obras. ¿Por qué? Porque va a significar aplicar nuevamente un paso más de burocracia a lo que hoy día estamos tratando de acortar desde otras instancias, ¿cierto?, de ley a la denominada permisología. Entonces, yo creo que para esto, presidente, hay que también dejar definido eso, o sea, no podemos obviar algo que está sucediendo, que por lo menos en mi región me toca verlo y que es necesario también dejarlo zanjado, o sea, con cuánto más, cuánta dotación más van a tener que necesitar desde la Dirección de Obras Hidráulicas, ya sea en este periodo o en el que se venga. Esa es mi gran incertidumbre que tengo hoy día. Gracias, presidente. Gracias, senadora Artigas. Sí, al tiro al senador Gaona. Un solo comentario, yo compartiendo la inquietud. Tengo entendido que con la nueva institucionalidad, recuérdense que ahora se creó la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales y el personal extraordinario va a esa figura y por lo tanto se le quitó a la DOH actual lo que tiene que ver con agua potable rural. Eso no resuelve el problema que dicen ustedes, digamos, que dice el senador Flores y la senadora Gatica, porque le puede faltar igual personal a la subdirección de servicios sanitarios rurales, pero la DOH tiene menos pega que la que tenía antes, porque se le quitó toda la repartición. Eso es solo un comentario de cómo quedó estructurado. Senador. Primero, yo quiero decir que este proyecto es tremendamente necesario. Esta es una actividad desregulada, absolutamente desregulada. Cuando uno recorre los lugares donde se hay extracción de agua, que fundamentalmente son los cauces de los ríos, esta actividad tiene destrozados los cauces de los ríos, destrozados, generando problemas de recursos hídricos, generando problemas de contaminación, cómo se hace la actividad y después transitan por las calles cercanas al lugar también, con los trabajos, el ruido, los trabajos en la noche, en fin. Por lo tanto, es una actividad que necesariamente requiere regulación. Por tanto, yo soy partidario de seguir adelante con este proyecto, sin perjuicio que pueda tener algunas dificultades que aquí se acaban de mencionar, que probablemente tenga que ver con este tema de la dotación, pero a mí me gustaría, en todas partes nos van a decir siempre que falta dotación. Donde uno va a cualquier aparato público, falta dotación. En todas partes falta dotación. Y en ninguna parte me han dicho cuál es la productividad de ese servicio público. Y no sé si habrán estudios y si el Estado se estará preocupando yo sé que está la Comisión Nacional para la Evaluación de la Productividad, pero me gustaría conocer cuál es la productividad de la DOH antes de hablar de mayor dotación. Más aún cuando hoy día se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales con una cantidad importante de funcionarios, por tanto, uno podría pensar de que esto podría resolverse de alguna medida. Yo no discuto que a lo mejor no se pueda resolver, pero me gustaría tener, antes de hablar de que falta gente, cuál es la productividad de esa área. Dicho eso, yo tengo tres preocupaciones
que no me impiden sugerir la aprobación, porque en estricto rigor nosotros aquí no tenemos que votar, esto es sugerir una aprobación a la sala. Y va a ser muy Disculpa, importante lo que nosotros sí, digamos. solo el detalle formal. Yo entiendo que votamos una recomendación, ¿verdad, secretario? ¿Sí? Una recomendación a la sala No, para estar claro lo que va a emanar de acá, porque yo pensaba que esto no emanaba. no, también no. Sí, sí, denle La comisión, al igual que todo lo que hace en los proyectos de ley, en cualquier trámite, es recomendar a la sala que apruebe, rechace una modificación, un texto en los mismos términos. Y aquí, en este caso, también se recomienda aprobar las enmiendas introducidas por la Cámara o eventualmente rechazar alguna y aprobar otras. Pero las comisiones siempre recomiendan a la sala y es la sala la que son órganos de Claro, trabajo de la entonces, sala. de esa perspectiva, yo tengo 3 observaciones, pero que no me impiden recomendar que se vote favorablemente. No sé si me explico, salvo que haya ciertos compromisos del Ejecutivo que espero que lo puedan manifestar. A mí me preocupa la diferenciación, y un poco recogiendo lo que señalaba el senador Núñez, el señor presidente, de las diferencias de tamaño de las faenas. Ahí me falta más claridad respecto de que hay una diferenciación entre mecanizados y artesanales. Dentro de los mecanizados, las magnitudes dentro de esos mecanizados. Quizás esta diferencia entre mecanizado y artesanales habría preferido, después con el análisis, de más tiempo esto, o sea, habría preferido una diferenciación por volumen de extracción, más que por características de los equipos utilizados para o de la forma de extraer, sino básicamente volumen de extracción. Entonces, ese es un tema que me gustaría ver si el Ejecutivo se puede plantear algún mecanismo para poder resolver esto. Eh, Creo que todavía tenemos posibilidad de disminuir algunos plazos. Este proceso dura más o menos un máximo de 140 días aproximadamente. Eso es lo que dura este proceso de autorización de extracción de área y todo lo demás. Entonces, como máximo, claro, hasta 140 días. Entonces, pero por ejemplo, hay un plazo para responder o la resolución por correo electrónico que habla de 10 días. Yo no sé si para hacer un correo electrónico se necesitan 10 días, porque para llegar a eso ya está todo resuelto atrás, digamos. Entonces, no sé si algo se puede hacer ahí, comprometerse el Ejecutivo a estudiar alguna reducción de plazo. Me preocupa la intervención del Consejo Municipal al final del proceso. Yo entiendo que, y eso quiero, me salta la duda en la redacción final del proyecto, me salta la duda si finalmente el informe técnico es habilitante y todo, y está todo ok, todo aprobado, y después llegamos a un consejo municipal, y el consejo municipal, por distintas razones que no necesariamente pueden ser técnicas, dice sí a algo que se dice no, o dice no a algo que se dijo sí. Entonces, no sé hasta dónde eso, porque claramente ya hay una intervención al final que me preocupa. Y lo otro, que como esta era una materia desregulada, que igual funcionaba y funciona la industria de la construcción así y todo con esta materia regulada, me gustaría que se buscara alguna fórmula de evaluar el cumplimiento, o sea, si al final esta reglamentación nos entorpeció más o nos ayudó más. Yo creo que esto regula, sin duda alguna, pero yo no, esto del tapón me preocupa también si realmente somos un 140 días como máximo. Me gustaría que que la ley hubiera establecido un mecanismo de evaluación, como por ejemplo está la ley marco de acción para el cambio climático, que hay o la ley REP, quiero decir, hay ciertos mecanismos que son reestudiables después de cierto tiempo, digamos, y está establecido en la ley así. Por ejemplo, en el reciclaje, que se establece que cada 5 años se valorará si efectivamente esas metas que se están estableciendo fueron cumplidas, son cumplibles o no, y se buscarán adecuaciones a esa ley que como se establece. Y en el tema de los plazos, me gustaría que tuviéramos algún mecanismo que nos permita una evaluación. O sea, ojalá pudiéramos tener un... Eh, yo voy a ser franco directo, yo no quiero ir a mixta con esto, digamos. No quiero, ojalá salga esto, pero me gustaría tener un compromiso del Ejecutivo de que podamos ver estas materias de algún mecanismo, alguna forma de alguna legislación complementaria, rápida, no sé, en caso de que estudiemos este tema,
que estudiemos estas cosas y que no quede esta duda solamente aquí y que no se vea más. Si hay un protocolo de acuerdo en eso, yo por lo menos no tendría inconveniente en recomendar la aprobación de este proyecto de ley, no solo aquí, sino también conversarlo con las bancadas respectivas y porque nos van a preguntar a nosotros qué pasa con este proyecto, a cada uno de nosotros. Eso, presidente. Gracias, senador Gaona. Senador Castro. Sí. Gracias, presidente. Como dice el senador Gaona, esta es una actividad totalmente desregulada. Y ese es el sentido de este proyecto, de regularla y de simplificarla, porque lo que sucede es que la unidad técnica es la DOH. Y la DOH se le suplementó una cantidad de personas, tengo entendido que el año pasado ya se suplementó una cantidad de personas precisamente porque va a tener ciertas responsabilidades. Y en este tema, hablando desde el conocimiento de la región, la DOH tiene su gente preparada para hacer todos estos tipos de estudios y de autorizar, porque entendamos lo siguiente, cuando se presenta un proyecto de extracción de áridos, hay el interesado contrata a los ingenieros para hacer la presentación. La DOH hace la revisión y la fiscalización de que se cumpla lo que se autoriza. Entonces, eh, si bien es cierto, muchas veces las grandes empresas, más que las pequeñas, porque los artesanales, la gente de los carretones, no genera ni un problema. Y no es un problema porque en el fondo esa gente saca con carretilla, unas palas de arena. Eso no es el tema. El tema es que cuando aparece una empresa y se instala a la orilla de un río y empieza a sacar y le miente a la municipalidad, le miente a todo el mundo. Y esa es la realidad. Por lo tanto, al estar regulado, esto va a ser un poco más exigente. Y obviamente que los tiempos aquí se acortaron demasiado, porque había municipalidades que nunca respondían, no respondían por diferentes razones, pero también llegaba un amigo y le respondían a la semana siguiente. Entonces no había un orden. Ya, ese es un tema. Y el otro tema que decía, a ver, pero viene una persona y dice, a ver, yo no estoy sacando del río, estoy sacando de la ribera del río. O sea, estoy a 50 metros y voy y hago un pozo lastrero y saco de la ribera del río una cantidad que no le doy explicaciones a nadie. Por lo tanto, esto en este proyecto también queda incluido que hay la cota máxima de la crecida del río, más 100 metros creo que son los que hay, de tal manera que no puede venir este privado, ¿cierto?, a decir o a autorizar a la empresa a sacar a la orilla del río. ¿Por qué? Porque la persona que saca a la orilla del río, ¿qué es lo que hace? Un tremendo hoyo, ¿cierto? Pues diciendo palabras, un tremendo hoyo, un socavón, donde después viene una crecida del río y el río obviamente que se desplaza y destroza la olla del río. Entonces, esto es un proyecto necesario, un proyecto que va a regular las extracciones, va a hacer que las municipalidades, lo que tienen que hacer las municipalidades hoy día es recibir el pago por la cantidad de metros cúbicos que se le autoriza sacar, y vamos a tener a la inspección y a la DOH que va a tener la facultad de fiscalizar. Y nadie va a poder ir a la orilla del río a hacer, llamemos, un pozo lastrero. ¿Ya? No incluimos los pozos lastreros, porque la idea era, en este momento, era haber incluido el pozo lastrero, pero no se incluyó. ¿Por qué razón? Porque obviamente que el bien nacional de uso público es el río y, llamemos, y una cantidad de metros sobre la cota máxima de la más alta avenida que pueda tener el río. Entonces, el pozo rastrero normalmente va a incluirlo en otro proyecto, que hay un acuerdo también para generar otro proyecto de ley para regular el pozo rastrero, porque eso están en terrenos que son privados. Y ahí seguramente va a tener mucho que ver medio ambiente, a lo mejor vivienda, van a haber otras instituciones del Estado que van a tener que hacerse parte de esa regulación. Entonces, hoy día, como primera etapa, regulación, obviamente vamos a tener de lo que es el bien nacional de uso público. Pero, como digo, no afecta a aquellos pequeños, no es un tema, ordena obviamente aquellas empresas que piden las autorizaciones y nadie se puede ganar a la orilla a poder hacer un pozo lastrero. Ese es más o menos el sentido. Y simplifica mucho los plazos porque obliga
todos están obligados a responder en plazo. Y cualquiera puede pedir autorización, porque también hemos sabido de que aquí se generan ciertos privilegios para algunos y son los únicos que logran tener estas autorizaciones. Esto no es así. Hoy día cualquier chileno que necesite emprender y quiera trabajar en árido puede hacer las presentaciones y va a recibir autorizaciones y él tiene que hacer los pagos y cumplir la exigencia que la misma ley le impone. Eso, presidente, por eso creo que es un proyecto necesario para nuestro país. Muchas gracias, senador Castro. Vamos a prorrogar 20 minutos para cerrar tranquilo toda esta parte. Si terminamos antes, por favor, pero tratemos porque a ver si logramos. Su comedor lo va a esperar, senador Gaona, no se estrese. Su comedor lo va a esperar. Sí, yo tengo una sola duda antes, Carlos, para que puedas tal vez tú contestar todas las preguntas. Es que uno escucha mucho esto a veces cuando ve obra o faena de que el MOP tiene un permiso especial para extraer áridos cuando es una obra pública. ¿Ya? Yo no sé si han escuchado eso. Y que no requiere la autorización. Entonces quería precisar si eso es así, qué tipo de obra y si eso requiere o no autorización municipal. Yo lo escuché alguna vez, no. Está bien si yo tengo la duda, por eso me gustaría que lo precisaran porque es algo que he escuchado, tal vez ha sido impreciso, pero por ahí algún estado en terreno y me dicen, no, es que el MOP está arreglando, entonces el MOP tiene autorización y está sacando ahí. Creo que en eso estamos bien claros, no hay que ser cosas que después nos digan, mire, nosotros operamos más ágil ante una emergencia y ahora tenemos que hacer los mismos permisos porque claro, aquí tenemos que entender que el Estado a veces tiene que actuar y nosotros mismos le exigimos que actúe con prontitud. Entonces, me gustaría tener certeza de ello, si no lo he escuchado, pero que no conozco el procedimiento y si es tan riguroso como me lo dijeron. Yo, yo creo que eso es fundamental. Eh, Iba a decir diputado usted, pero ni senador no. Eso fue en el pasado con... no. Lo sé, por eso me estoy censurando yo mismo, autocensurando. Señor Esteves. Eh, Voy a tratar de responder a las principales inquietudes y preguntas. Agradezco, pero no tiene sentido que responda a aquellas afirmaciones que dicen que le parece bien el proyecto, etcétera. ¿Ah? Entonces, el senador Núñez pregunta, bueno, ¿y qué pasa con aquellas zonas como los puentes? ¿Cómo es la cautela de esto, etcétera? Lo que ocurre es que eso no fue modificado en la Cámara de Diputados. ¿Ah? Eso está en el artículo 11 del proyecto de ley. ¿Ah? Lo que cambió fue el número, porque la zona de prohibición está en el artículo 10 y pasan al 11. Entonces, lo que hay es que hay ciertos lugares donde se establece una zona de prohibición. ¿Y qué pasa si que hay una zona de prohibición y empieza a aumentar la sedimentación y de repente empieza a llenarse de arena el puente? O lo que decía el senador Flores, caso de Valdivia, por ejemplo, de que empieza a haber una cantidad importante de sedimento y árido, y bueno, ¿quién actúa? Ahí está el artículo 12. Y el artículo 12 es expreso en esta materia, pero tampoco fue objeto de cambio, ¿ah? Salvo un inciso final. Entonces, el artículo 12 dice proyectos de retiro de árido para efectos de limpieza y conservación de cauces. Aquí lo que se establece es que la DOH podrá desarrollar o contratar, y esto es bien importante, ya no tiene que solo hacerlo por sí. O sea, queda claramente en la ley, ya lo venía haciendo, pero queda claramente en la ley que puede contratar el proyecto de retiro de materiales de áridos desde los cauces naturales para la limpieza y conservación de estos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay una determinación reglamentaria y dice esto sin perjuicio de las condiciones, restricciones o limitaciones que derivan de la implementación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, porque eso ya nosotros tenemos un plan sectorial de obras públicas en este punto, y que además se señala que los proyectos de retiro de materiales de áridos, a lo que se refiere este artículo, se entienden como obra pública, que tiene que ver con su pregunta. ¿Ah? Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 98 del DFL 850 del MOP. ¿Qué dice el DFL 850? Lo que dice es que no se cobrarán derechos municipales en estos casos. ¿Ah? O sea, tiene que hacer toda la tramitación naturalmente interna
pero no tienen este cobro de los derechos municipales. El, claro, pero tienen privilegios El Estado porque, tiene un privilegio porque los beneficia a todos y a todas. porque, claro, es una obra pública, ¿no? Luego, había una preocupación sobre que yo escuché tanto en el Senado Flora y también en la zona de Gatica, y es: seamos responsables con nuestro proyecto de ley y seamos cuidadosos que no terminemos generando algo peor en esta materia. Entonces, yo estoy confiado de que no es algo peor. Estoy de acuerdo en que podemos discutir que puede ser mejor. Y existen estas modalidades. Pero primero, ¿por qué? Allá. Partamos con un proyecto de ley que va más atrasado que este, pero que ayuda muchísimo en esta materia, que es el proyecto de ley de permiso. ¿Ya? El proyecto de ley de permiso tiene normas bien especiales al respecto. Varias de ellas son supletorias a este proyecto de ley. Entonces, cuando el senador Gaona nos pregunta, creo que fue el senador Gaona, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se establecen 10 días para contestar, para hacer un correo de notificación? Desgraciadamente la Cámara de Diputados no modificó lo que escribió el Senado en este punto. Esto viene del Senado. Nosotros, sin perjuicio que esto pueda cambiarse, nos preocuparemos que sean 2 días, 3 días, porque efectivamente no tiene sentido demorarse 10 días en algo como eso al respecto. El, em, Se me fue un poquito, pido disculpas, la línea de la conexión, pero estábamos hablando de que no sea un freno y la ley de permisos. Sí, entonces, sí, entonces, sí, en la ley de permisos establece distintos plazos, pero entre otras cosas con los 10 días, ¿ah? Con los 10 días, sí, o con los demás plazos que haya, ¿ah? Uno de los temores que no lo han dicho aquí, pero que antiguamente sí lo señalaron y que nosotros compartíamos era, bueno, pero los plazos del sector público no son fatales. ¿Ah? Entonces, la ley de permisos establece sanciones, ¿ah? Para la jefatura que no cumple con los plazos establecidos en la normativa sectorial, además de la normativa de proyecto de ley de permiso, que no cumple con los plazos establecidos en la normativa sectorial, es decir, con esto. Es decir, el incumplimiento de los plazos que aquí se establece tiene sanciones. No sé si tú puedes leer el artículo, esto es un proyecto de ley, pero nosotros obviamente creemos que es un muy buen proyecto de ley. Entonces, ¿qué es lo que señala? Por su intermedio, presidente, el artículo 26 del proyecto de ley de marco de autorizaciones sectoriales establece que el incumplimiento de los plazos dispuestos en la presente ley o de los plazos establecidos en las respectivas normativas sectoriales por parte de la jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado será sancionado con la medida disciplinaria de multa equivalente a un porcentaje de la remuneración mensual, previa instrucción de una investigación sumario administrativo llevado a cabo por la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica y estatuto administrativo. Y este artículo incorpora una tabla. Dicha tabla, considerando el principio de proporcionalidad, establece que las multas se aplicarán según la siguiente escala. Tiempos promedios de atraso sobre el plazo máximo legal, desde el 10% hasta el 20%, con una multa equivalente al 10%, del 10 al 30% de atraso, con una multa del 15% de la remuneración, con atrasos del 30 al 40%, con una multa del 20%, desde 40 a 50% de atraso con una multa de 30% y sobre el 50% de atraso en el plazo con una multa equivalente al 40% de la remuneración mensual. Desarrollo esta inquietud. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros no habláramos de plazo en este proyecto de ley y usáramos solamente los plazos de la ley de permisos? ¿Ah? Porque la ley de permisos, lo que nosotros entendemos es que se plantea como una ley reguladora general, en algunas cosas las normas son generales y en algunos elementos son supletorios. Pero si es que uno mira los artículos 7 y 20, literales A, del artículo 7 y 20, literal A, y los conjuga, si se lo tiene ahí a la vista, se determina que aquellos permisos que están referidos o autorizaciones con bienes nacionales de uso público, ¿cómo lo dice el artículo 7 expresamente? Son plazos de, corrígeme si me equivoco,
de hasta 120 días. Dice, para los efectos de esta ley, las autorizaciones sectoriales se clasificarán según su objeto las siguientes tipologías. Autorización de A. Autorización de administración o disposición, acto administrativo que habilita a explotar o desarrollar servicio de interés público, o usar, gozar o disponer de bienes fiscales o bienes nacionales de uso público. Entonces dice acto administrativo que habilita a. Entonces, uno podría llegar a la conclusión, que no es lo que nosotros deseamos, que los municipios podrían tener, eventualmente, hasta 120 días. ¿Ah? Y lo que dice este proyecto de ley son 20 días en la etapa inicial y 10 días en la etapa de cierre. ¿Ah? Luego, el procedimiento más complejo, técnicamente más complejo, sabemos que está en la dirección de obra hidráulica. Entonces, ahí queremos reunirnos con el equipo del Ministerio de Economía para estar bastante bien alineados en este punto, ¿ah? Y que ellos nos definan también sus propias pautas y opiniones sobre esto, ya lo hemos hecho anteriormente, pero como aquí hay un informe habilitante para hacer extracción de áreas en un bien nacional de uso público, la primera pregunta que uno hace es, ¿aplica esto de autorización de administración o disposición de un acto administrativo que habilita a explotar o desarrollar servicio de interés público o gozar de bienes nacionales de uso público? Entonces, puede ser altamente probable que siga así, que habilita. Entonces, alguien podría llegar a la conclusión, tienes 120 días, tienes otros 120 días. La otra opción sería decir que no aplica esta norma, sino que aplica la norma clásica del sector, para los sectores, que son 30 días. ¿Ah? Entonces, si fuese 30 días y no 120 más 120, es igual, a nuestro juicio, sería un contrasentido. O sea, que tú pudieras tener 120 días en el municipio y 30 días en la dirección de obra hidráulica, que está viendo todo este trámite hipercomplejo al respecto. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Creemos que sí podemos hacer un ejercicio de apretar plazos, etcétera, pero que en principio, ¿ah? El esfuerzo que ustedes hicieron fue ponerle nombre y apellido a estos plazos. Lo que pasa es que antes uno decía, no, hay plazos, pero si uno hace un análisis de cuánto se demora un municipio o cuánto se demora la propia DOH en región por región, va a haber una enorme asimetría. En el caso del sector público, incluyendo alcaldes, hay sanciones. ¿Ah? Entonces, ante la pregunta del Consejo Municipal, a nosotros nos parece que la ordenanza general que tenemos que elaborar por mandato de esta ley, en conjunto con la subdere, debiese establecer que haya un pronunciamiento del Consejo Municipal al inicio del proceso, cuando se da la factibilidad municipal, porque ¿qué lógica tendría que el municipio te dice, tiene factibilidad? Aquí inicia todo el procedimiento, la DOH hace todo un informe técnico, termina por aprobar esto y después el Consejo Municipal dice, no, no estoy de acuerdo. No tiene sentido. Entonces, eso es una cosa que a nuestro juicio, esta ley lo que dice es, usted tiene un plazo fatal, y si no lo tiene, lo puedo sancionar por la ley supletoria que establece la ley de permiso. No sé, el senador Castro tiene una pregunta, presidente. ¿La juntamos al final? Lo que pasa es que yo, señor alcalde, presidente, este es un tema técnico, yo creo que no tiene nada que ver, los concejales no tienen opinión frente a esto. Aquí hay una decisión de obra, hay un equipo, por lo tanto, no pasa por decisión de los concejales. Eso, presidente. Mayor razón, y qué bueno que quede la historia de la ley como tema, pero con mayor razón. Y por último, cuando se nos plantea como algunas recomendaciones, el senador Gaona, por ejemplo, ¿ah? Yo sí creo, en mi opinión, de que uno va mirando los proyectos de ley y dice, ¿sabe qué? Podemos hacer adecuación y mejora. Yo creo que hay que hacer algunas. ¿Ah? Creo que estamos en una etapa en que eventualmente traducirlo todo en una moción mixta, pero yo creo que nosotros podemos perfectamente ir en la dirección de lo que se nos solicita, de trabajar un protocolo de acuerdo, porque me parece lógico hacer discriminación al interior de las obras mecanizadas para que no todas sean tratadas del mismo modo. Hay unas pueden ser muy grandes, otras pueden ser medianas, otras pueden ser más chicas. Ese ejercicio yo creo que lo podemos hacer como tal ante lo que se nos pregunta. Y cierro con esto. En la última ley de presupuesto, la reciente, ustedes votaron para la subdirección de agua potable rural, otros 59 funcionarios, ya se venían aprobando otros antes desde que se dictó la ley de la SSR, y para la dirección de obra hidráulica, 30 funcionarios. ¿Resuelve este problema? No. O sea, es obvio que no. ¿Ah? Pero en esta materia de áreas, la DOH hoy está haciendo esta tarea, con dificultad, pero lo está haciendo. ¿Ah? Por tanto, no es que le estemos creando una función nueva, ¿no? En este punto. Y por último,
el ejemplo es que es mi lógica, pero esto es bien discutible. La Dirección General de Aguas, después de la reforma del Código de Aguas, no tuvo ningún funcionario nuevo que se agregó en la reforma del Código de Aguas. Ninguno. Pero después de la reforma del Código de Aguas ha tenido 300, 400 funcionarios nuevos, 150 en fiscalización y así, porque primero se genera una presión. Esto es ley, hay que hacerlo, y si no me van a multar, y si no, las jefaturas van a ser objeto de sanciones. Entonces, la presión va a ser muy fuerte, eso es lo que yo podría decir. Yo pienso. Me pidió la palabra el senador Flores y resolvemos qué hacer, porque se nos va a cumplir también el plazo del horario. Senador. Presidente, yo quisiera que quedara zanjado y en esto requerimos un compromiso del Ejecutivo. Entiendo que ya está despejado, que esto no necesariamente pasa por una decisión del Consejo Municipal. Eso está zanjado, que no es así. Lo segundo, y me gustaría que se aclare, es si este refuerzo de funcionarios que está ocurriendo en distintas dependencias del Ministerio de Obras Públicas y que en el caso particular del proyecto también ocurre, no sea por honorarios, porque si no, todos los años va a ser el mismo temor, la misma incertidumbre, porque eso hay que pelearlo. Nos está pasando en muchos ministerios que se refuerzan y al final de cuentas son despedidos porque no hay continuidad. ¿No? Ya sabemos lo que hizo la Contraloría pese a que se está arreglando eso, pero finalmente no hay certidumbre. Lo que me sigue preocupando es respecto de el grado de exigencias para unos y otros. Me refiero al artesanal versus aquella mediana o gran extracción. ¿Van a ser las mismas exigencias o claramente no? Porque definitivamente el impacto es muy distinto. Y finalmente hay una cuestión que debe ser zanjada, porque ya ha ocurrido en otros casos respecto a las modificaciones a los planes reguladores. ¿Cuáles son las zonas de mitigación, las zonas de amortiguación, las zonas de resguardo? O sea, en el tema forestal está súper claro. Nadie puede cortar árboles a 80 metros de un cauce. Fin de la historia. O lo que significa el bien nacional de uso público en las playas o riberas cuando se está hablando de la línea entre la más alta y la más baja área. ¿Cuál va a ser aquí la zona de amortiguación? ¿Cuál va a ser el impacto de las zonas anexas? Ese es un tema que creo que no está resuelto, por lo menos lo que he leído, no queda del todo claro cuál es el impacto. Ahora, finalmente, creo que hay que despejar meridianamente de que estas mayores exigencias, en buena hora, este es un sector que no está regulado, ya lo hemos dicho todos, no signifique una mayor burocratización del trámite. Los privados tendrán que aprender ahora a seguir una ruta crítica para poder asegurar una extracción segura, segura medioambiental, segura para el tema de las inundaciones en el caso de riberas. Pero ojo, tenemos que ver cómo podemos promover, excepto en aquellas zonas donde hay que sacar los áridos de los ríos para evitar emergencias, que fue el ejemplo que yo cité en el caso de la región de los ríos, procurar hacerlo con pozos lastreros, porque esos pozos lastreros tienen un trámite ante la autoridad ambiental respecto de cómo te inicias, cómo lo ejecutas y cómo lo cierras. Y está súper bien regulado. Entonces, el tema de los cursos de agua yo creo que es bastante más dinámico, bastante más delicado, que requiere un tratamiento especial. Creo que eso no está del todo resuelto en el proyecto. Me gustaría que los trámites que siguen, yo creo que estamos un poco tarde para eso, pero debería el gobierno darle una vueltecita. Gracias, presidente. Ya. Yo les propongo lo siguiente. Yo creo que no estamos tan lejos de poder aprobar esto por el ánimo que veo en la comisión. No obstante. Sí, sí. 10 segundos. Sí. Se plantea en la ley, senador Flores, se plantea en la ley, por su intermedio, presidente, requisitos distintos para los que son industriales, motorizados, respecto a los artesanales. Esos requisitos distintos son 4, y está en el proyecto de ley me refiero. Planos topográficos de plantas, la memoria de extracción de áridos, que tiene que ver también los camiones que se van a utilizar, el peso que van a tener, nada de eso. Luego el tercero, el plan de cierre, lo que tiene que ver con las garantías de cumplimiento, nada de eso es una exigencia para los artesanales, es solamente para los mecanizados. Lo que pasa es que nosotros estamos muy disponibles para un protocolo de acción, que creemos que también algunos mecanizados pequeños podríamos ver alivianar la carga, eso es lo que estábamos señalando. Ya, entonces, bueno, yo les propongo lo siguiente. Les propongo que votemos ahora entendiendo que la última instancia es la sala, no la comisión, y que el Ejecutivo comprometa un protocolo
a trabajar con los senadores de la comisión y senadoras para ver de qué manera algunas dudas específicas van a quedar implementadas, porque todos sabemos que el reglamento en una ley juega un rol bastante relevante. ¿Ya? Eso es lo que yo les propongo. ¿Por qué no al protocolo? ¿Lo guardamos paquete? Yo no tengo problema en lo que aquí se acuerda, yo no tengo problema, lo dejo a la soberanía de la comisión, por favor, no. Presidente, yo No, tengo plena confianza en el Ministerio de Obras Públicas y especialmente en Carlos Esteves. Va a llegar con el protocolo. Quedará anotado en la historia de cine de la ley. Ya. Senador Durresti. Colega, si nosotros, no me falla la memoria, nosotros hace un año estábamos en esta misma instancia en esta comisión para despacharlo a la Cámara. Hemos esperado un año, a mí me ha tocado seguir el proyecto y valoro que se ha discutido, se ha avanzado, se ha retrocedido, pero es un proyecto habiendo sido autor y me acuerdo que cuando partimos acá no nos encontrábamos porque no sabemos por dónde aproximarnos a esto y creo que tanto la presidencia de Sergio, algo la de el senador Núñez o sea, se trabajó, se ha ido avanzando, se ha ido avanzando. Creo que la propuesta de un protocolo, yo también hago fe en Carlos y en el Ministerio porque eso nos acompaña. También, colegas, seamos claros, el protocolo es una declaración, es un acuerdo. Jurídicamente no es algo pero vale porque además es la administración y además Carlos lo sé por lo responsable, lo consulta a la jefatura porque tiene que implementar. Si después uno, independiente si está Carlos, no, uno pide el cumplimiento de ese protocolo. No, a lo que digo, Carlos, por lo mismo tú lo sometes a una discusión del ministerio, que incluso independiente del ministro o la ministra que esté, se cumple y uno lo hace. Entonces, yo creo que es una buena técnica, trabajémoslo, pero creo que es importante despacharlo. Este es un proyecto, yo podré estar en desacuerdo en algunas cosas que me hubiera gustado más, pero entiendo que hay que generar un acuerdo, pero es un avance. Y lo digo, colegas, no, no, no dilatemos soluciones que tienen que ayudar a regular situaciones que claramente están desreguladas y el estar desregulada ganan los malos, gana el que no hace bien la pega, no gana la buena empresa constructora, no ganan los viejos areneros, no gana el municipio correcto, gana, creo que lo decía Juan, el que llama más o llama menos, y eso no puede ser. Yo no quiero para ningún alcalde eso y quiero que cuando uno tiene una obra que compra desde su casa o vamos a inauguraciones de obras de obras públicas o de vivienda o de agricultura, que ahí haya una trazabilidad de que era lo que siempre decía, ese árido que está en el camino que hemos peleado para no sé qué lugar, el árido del camino o el puente, nosotros sepamos ese árido dónde está, que tenga una trazabilidad, que haya pagado los derechos y que le vaya bien a quien lo vende y que le vaya bien al municipio que cobró su recurso y que nos vaya bien en el medio ambiente y en la obra. Entonces, yo creo que esto es una buena cosa, yo confío en el protocolo, me sumo a lo que dice, que lo trabajen ahí nuestros asesores. Carlos, tú además conoces el ministerio, hay que obviamente consultarle a la ministra, al subsecretario, lo que tiene que hacer eso, pero poder despacharlo presidente, yo creo que hemos esperado suficiente. Ya, apague el micrófono. Mi disposición es que podamos despacharlo a la comisión entendiendo la voluntad del protocolo y entendiendo que en última instancia la soberana es la sala. O sea, si uno en el análisis de esto, que hay que hacerlo con más rigor, con más profundidad, porque considera que hay una norma, un artículo que en realidad tiene un efecto contrario al esperado, pues también acá la sala es la soberana, eso nadie está inhabilitando ni impidiendo que un aspecto que encontramos otro contenido distinto al esperado se puede rechazar, pero hay también una situación específica que tiene que plantear la Secretaría. Este trámite, o sea, este proyecto de ley en primer trámite constitucional, como se inició en moción y después hubo indicaciones, pero no fue a la Comisión de Hacienda porque no tenía normas que fueran de competencia de la Comisión de Hacienda. En el segundo trámite constitucional sí le incorporaron normas que implicaban, y hay varios informes financieros. El último es del 12 de agosto del 24, que acompañó a un conjunto de indicaciones, dice, para que la Dirección de Obras Hidráulicas desarrolle un código electrónico que permita al titular del proyecto complementar la información relativa a la trazabilidad de áridos en el marco del catastro de certificados de origen que llevará la misma dirección
y el informe señala que esto tendrá un costo de 23.550 millones, o sea, 23.550 millones. Ahora, lo que dice la ley orgánica, 23 millones, sí, 23. Lo que dice la ley orgánica, y esto este artículo se han basado otras comisiones, porque hay comisiones que sí envían los proyectos en tercer trámite y otras que no. Y para no enviarlos, se han basado en el artículo 21 que dice, de la ley orgánica del Congreso, los proyectos que se hallen en primero o segundo trámite constitucional y las observaciones del presidente de la República a un proyecto aprobado por el Congreso deberán ser informadas por la respectiva comisión permanente. Como no hace referencia al tercer trámite, hay proyectos bastante, como uno relacionado con la ley de votaciones, que no se envió, digamos, por resolución de la comisión. Así que yo como secretaría cumplo con la obligación de serlo presente, pero están esas dos interpretaciones y hay proyectos que no se han enviado y otros. No es tan frecuente tampoco que esto suceda, pero se han presentado las dos situaciones y solo cumplo con hacerlo presente. Presidente, pido prórroga porque si no la votación va a ser inválida. Estamos pasados 10 minutos de la prórroga ya. No, pues, perdón, pensé que era media hora. Sí, prorrogamos por 15 minutos para cerrar, o sea, 35. Entonces, vamos a resolver la situación. Primero votamos la... Somos todos afectados, así que nadie está libre. Vamos entonces a primero a votar la recomendación y después vamos a resolver la situación de ir o no ir a Hacienda. Mi opinión personal es que dado que es muy acotado el impacto financiero, que el proyecto no lo contempló originalmente, no debe ir, ¿ya? Pero yo quiero ponerlo transparentemente para que lo acordemos. Si no lo vamos a votar, pero primero votemos la recomendación, después el segundo tema de procedimiento. Sí, en rigor, ahora es muy inusual en un tercer trámite. Yo quiero insistir en eso porque ahí tenemos un debate que si no es un mecanismo en el fondo de ir demorando que la sala se pronuncie. No sé si me explico. Entonces, yo por eso tengo reserva de que sea correcto en tercer trámite ir a Hacienda, mi opinión más general. Pero primero votemos la recomendación de la comisión. Por favor, secretario, tome la votación. Prorrogado 15 minutos. Ya, perdón. El señor presidente, entonces, lo que hay que poner en votación, señor presidente, son las enmiendas aprobadas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional al proyecto de ley aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional. La comisión entonces aprueba o rechaza las enmiendas y nosotros, o sea, la comisión posteriormente recomienda a la sala aprobarla o proceder de la misma manera. Senadora Gatica. Senador Gaona. Pero dejó claramente establecido que esta aprobación está condicionada al protocolo que sin duda va a entregar el Ministerio de Obras Públicas. Senador Flores. Quiero decir, presidente, colegas, que yo a Carlos Esteves hace mucho rato le vengo creyendo lo que dice, pero no al Ministerio de Obras Públicas. Tengo muchas dudas respecto al comportamiento del Ministerio de Obras Públicas, los fallos que tiene, la forma de enfrentar los problemas y derechamente no le creo. Por lo tanto, ver para creer. Si Carlos compromete un protocolo aquí, ese protocolo tiene que venir firmado por la ministra. Y mientras yo no lo vea, voy a votar en abstención, presidente, entendiendo que este es un buen proyecto. Pero primero el protocolo, después votamos. Gracias, señor senador. Senador Durresti. Presidente, yo le creo al ministerio y cuando se compromete un protocolo y principalmente un proyecto que hemos trabajado, está en recoger las observaciones, los ajustes, los elementos que no se han podido hacer. En esta comisión recuerdo que la ministra de Obras Públicas creo que fue de sus primeras venidas a este proyecto, Sergio se va a acordar, en que nos colaboró y dejó al equipo de Carlos. Yo lo que quiero, colega, es que podamos tener un buen proyecto, que el protocolo nos ayude, mandatar al representante del ministerio, obviamente, como corresponde, consultarlo con sus jefaturas, con la ministra, con el subsecretario, y que nos acompañe ese protocolo que creo que lo podemos suscribir, acompañar para poder ilustrar la votación. Voto a favor.
Señor presidente, Sí, yo voy a votar a favor. Creo que de todas maneras es importante que hagamos el esfuerzo de construir el protocolo por temas que son específicos, interpretativos y sobre todo contenidos del reglamento, porque ahí hay muchas situaciones que al final entraban o incluso pueden distorsionar el sentido de un proyecto de ley. Voy a votar a favor y aprovecho. queda aprobado el proyecto, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional por 4 votos a favor y una abstención. Respecto a si enviarlo o no a la Comisión de Hacienda, yo propongo que acordemos como comisión no enviarlo a la Comisión de Hacienda, sino que directo a la sala. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Recording stopped.